días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a probar en esta semana, en esta sesión, la plataforma de Microsoft Teams, esperando que con esto quede solucionado los problemas que se han presentado en las plataformas anteriores, en tanto el tiempo de la sesión como el formato de grabación. Incluso me he dado cuenta revisando desde otra cuenta de YouTube que no aparece una sesión a veces grabada y luego de rato sí está y ha sido un problema de antemano. Una disculpa con esto. Esperemos esta plataforma nos permita estar solucionándolo y poder realizar las últimas sesiones, estas sesiones que tenemos pendientes, realizarlas de manera correcta. Entonces, esta sesión está siendo grabada. Espero no tener ningún problema al momento de subirla a la plataforma para que la revisen compañeros, compañeras que no lograron conectarse a ella. Una disculpa, sigo un poco todavía algo lastimado de la garganta, pero vamos a tratar de hacer la clase lo más entendible posible y de manera un poco resumida. Son dos temas para este bloque 4. Nos quedan, que están divididos en 2 semanas. Vamos a tratar de abarcar esos 2 temas en esta sesión, y si no, todavía tenemos la siguiente semana para poder terminar. Entonces, corresponde al bloque 4, genética molecular y biotecnología. Para poder iniciar a hablar sobre la genética molecular y la biotecnología, necesitamos tener conocimiento previo de qué se refiere con aspectos moleculares. Recordemos que hay varias biomoléculas, moléculas que están presentes en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que algunos nos sirven para nutrición, por ejemplo, carbohidratos, lípidos, azúcares, perdón, proteínas, entre otras. Algunas de ellas son estructurales, como las proteínas, que pueden tener varias funciones enzimáticas, de transporte, estructural, etc. Pero dentro de esas biomoléculas tenemos también los ácidos nucleicos. Tenemos 2 específicamente: el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. ¿Qué son estas 2 moléculas? Son las que se encargan tanto de contener la información genética de los seres vivos, como de asegurarse o de realizar que ésta se lleve, que sea entendida, que sea transformada a proteínas. Y para esto tenemos como almacenamiento el DNA. Digamos que es una base de datos que tenemos todos los seres vivos. Es una base de datos donde tenemos absolutamente toda la información de cómo somos, altura, color de cabello, color de ojos. Incluso hay algunas enfermedades que se encuentran ya registradas ahí en esta base de datos, en este ADN. Y estas pueden ser expresadas o se pueden presentar en algún momento de nuestra vida, pero para esto, pues el estudio constante del ADN para poder entenderlo más. Otra de las bases nitrogenadas que tenemos es el ARN o ácido ribonucleico. A simple vista podemos ver que son diferentes de manera estructural. El ADN es una molécula que tiene una doble cadena o una doble hélice, y el ARN es una molécula de cadena simple, es decir, tiene una sola hélice.
Entonces, a simple vista, bueno, son moléculas que no podemos ver, que se han determinado mediante varios tipos de estudios, pero viendo la estructura de una y otra son totalmente diferentes. Una tiene una doble hélice, otra tiene una sola hélice, y entre estas hélices están unidas con bases nitrogenadas, o estas son estructuras que están formadas por azúcares, por aminoácidos y por un enlace de fósforo entre ellas, que van a permitir que se enlacen entre sí. Podemos ver que moléculas, ambas moléculas contienen citosina, ambas moléculas contienen citosina, guanina, es otra base nitrogenada, adenina, y hay una única diferencia en estas bases nitrogenadas, que el ARN tiene uracilo, mientras que el ADN tiene timina. Es una de las dos diferencias mayores entre DNA y RNA. DNA va a tener timina, RNA va a contener uracilo en lugar de timina. Las otras tres bases nitrogenadas, citosina, guanina y adenina, son iguales en ambas moléculas. Como definición, los ácidos nucleicos son biomoléculas que portan la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleicos, que son los que se encuentran, las bases nitrogenadas que se encuentran en el centro de las dos cadenas. Desde el punto de vista químico, estas son macromoléculas formadas por polímeros lineales de nucleótidos unidos por enlaces ésteres de fosfato sin periodicidad aparente. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, los desoxirribonucleicos, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Podemos encontrarlo de esta manera, como ADN, o podemos encontrarlo también como D, ese es una D, N, A. ¿Cuál es la diferencia? Solamente el idioma en el que está abreviado. ADN es cuando hablamos en español, ácido desoxirribonucleico, y DNA es cuando se está mencionando en inglés. Dentro de las principales diferencias, los ácidos nucleicos, en específico el ADN, es responsable de almacenar la información genética, mientras que el ARN, por otra parte, es responsable de la síntesis de proteínas. El ARN tiene varios tipos, entre ellos tenemos un ARN mensajero, que es el que se encarga de llevar la información del ADN hacia donde se van a estar fabricando las proteínas, es decir, hacia los ribosomas. Las bases nitrogenadas que se encuentran entre las dos cadenas o unidas a la cadena de ARN, según sea el caso, son las que contienen la información genética. Cada eh, tres bases nitrogenadas se va a estar codificando un aminoácido que posteriormente se va a estar uniendo en cadena con otros aminoácidos para formar proteínas. Entonces, lo que se está almacenando o como están ordenadas estas bases nitrogenadas en el ADN es lo que va a estar dando la información de cómo realizar, de cómo codificar o cómo elaborar una proteína o lo que sea necesario. En el caso del ARN también son 4 bases, pero en este caso tenemos
el uracilo en lugar de la timina, como lo habíamos visto anteriormente. Se clasifican en bases nitrogenadas púricas, que sería la adenina y la guanina, y bases nitrogenadas pirimidínicas, que sería la citosina, la timina y en el caso del ARN, el uracilo. Grandes diferencias entre ADN y ARN. El tipo de molécula, uno es un ácido desoxirribonucleico y el otro es un ácido ribonucleico. La estructura es una doble cadena en el ADN, mientras que el ARN es una cadena simple. Las bases nitrogenadas, la adenina, timina, citosina y guanina, y un único cambio en el ARN, que es de timina por uracilo. Bases complementarias, adenina con timina. Siempre vamos a tener una combinación entre estas bases. La adenina siempre va a estar unida a la timina y la citosina siempre va a estar unida a la guanina. En el caso del ARN, solamente pues cambiamos. La adenina está unida al uracilo, porque no tenemos aquí timina, tenemos uracilo. Y continuamos igual con la citosina y su unión con la guanina. Siempre van a ser estas uniones. Nunca vamos a ver una adenina unida a una citosina, una adenina unida a una guanina, una guanina unida a una timina o a una adenina. Siempre van a estar en estas combinaciones, que es una combinación A, T, I, G, es una G, esa es una C, IgC. Siempre va a haber esa combinación entre las bases nitrogenadas. Un azúcar desoxirribosa para el ADN y una ribosa para el ARN. Tipos de ADN tenemos dos. El ADN nuclear, que se encuentra en el núcleo de las células, hablando de células procariotas, el que se encuentra en el nucleolo, en las células eucariotas, y el ADN mitocondrial, que se encuentra también en células procariotas, y este se encuentra almacenado en la mitocondria, no se encuentra en el núcleo, se encuentra en la mitocondria, de ahí su nombre. El ARN puede ser mensajero, que es el que va a estar llevando la información del ADN del núcleo hasta los ribosomas, donde se van a estar leyendo y, digámoslo así, escribiendo, interpretando y elaborando los aminoácidos que se necesitan para estar formando proteínas. El ARN de transferencia, el ARN ribosomal y el ARN no codificante. Cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Más adelante vamos a ver cuáles son. Función del ADN, almacenar y transferir la información genética. El ARN se encarga de interpretar el código genético para producir la síntesis de proteínas. Ambos se encuentran en el citoplasma, cuando hablamos de procariotes, y en eucariotes, perdón, lo tenemos en el núcleo y en la mitocondria, hablando del ADN, y en el núcleo y en el citoplasma, hablando del ARN. Un poquito más resumido, azúcar de 5 carbono para el ADN, es una desoxirribosa, tiene doble cadena, las bases nitrogenadas ACGT y una función de mantener o contener la información general de los individuos. El ARN, una sola cadena, un azúcar de 5 carbonos y es una ribosa, bases nitrogenadas ACGU. Recordemos que el uracilo reemplaza a la timina cuando hablamos del ARN. La función síntesis proteica, desde la transcripción, traducción y el mensajero, que es el que lleva la información del núcleo hacia los ribosomas. ¿Qué es lo que pasa con el ADN cuando queremos
replicar o que queremos tener la información para generar un gen, bueno, para leer un gen, para generar una proteína, pues se va a estar replicando, es decir, se va a estar, digámoslo así, multiplicando. Tenemos tipos de replicación semiconservativa o semiconservadora, que es una teoría que nos dice que a partir de una doble cadena de ADN, esta se separa, se abre mediante algunas enzimas y va a estar sintetizándose otra cadena idéntica para que se pueda unir a una de las dos cadenas que quedaron y así se estaría formando nuevo ADN. Tenemos 4 cadenas, una de ellas, o bueno, las que están señaladas aquí como azul fuerte, son cadenas conservadas, son las que vienen desde acá. Y las que son sintetizadas como nuevas son las cadenas nuevas, son estas que están como en color mostaza, que son las que se generan a partir del molde de las cadenas conservadas. Una síntesis bidireccional y discontinua, es decir, hacia cualquier lado de las cadenas, ya sea en sentido 5, 3' o 3, 5'. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro cuerpo, cuando nuestras células necesitan una proteína? Todo el tiempo se están generando. Este es un mecanismo que todo momento nuestras células, para cualquiera que sea su función, se encuentran realizando. Tenemos la parte de transcripción y la parte de traducción. Sabemos que el ADN tiene la información genética de cada uno de nuestros aspectos, desde una proteína, una enzima, un aminoácido, algo que nos ayude en la respuesta contra alguna infección, inmunoglobulina, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las funciones de nuestro cuerpo está almacenada esa información en el ADN. ¿Qué es lo que pasa cuando necesitamos generar algo? Bueno, se empieza a generar un pre-ARN. Es como si tuviéramos un manual para elaborar un, digámoslo así, un mueble y queremos construir un librero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos el manual, abrimos el ADN y sacamos una copia, sacamos una fotocopia de esa hoja donde nos dice cómo hacer el librero. El pre-ARN-M, el pre-ARN mensajero, es, digamos que el momento en el que se está sacando la copia, mientras la copiadora está funcionando. Una vez que la copiadora arroja ya la copia, ya la hoja donde están las instrucciones, ahora podemos ejemplificar eso con el ARN-M, que sería el ARN mensajero. Este va a estar yendo, digámoslo, bueno, ya tengo yo qué mueble quiero, ya sé qué librero me gusta, ya saqué la copia. ¿Qué hago ahora? Pues lo llevo a donde se puede elaborar. Lo llevo con un carpintero o si quiero elaborarlo yo mismo, pues consigo las herramientas y llevo esta copia hacia el ribosoma. Digamos que el ribosoma es cuando entra a nuestro lado carpintero o que vamos con algún carpintero a que elabore ese mueble. El ribosoma va a estar leyendo las instrucciones que le estamos dando en el ARN, es decir, en esa fotocopia, y va a empezar a elaborar ese mueble. Va a estar elaborando, digamos, primero los clavos, luego la madera, los taquetes, etcétera. Todo lo que se ocupa se va a estar elaborando, que en este caso, para la formación de una proteína, pues serían los aminoácidos. Esos aminoácidos se van a estar uniendo en cadenas, una cadena de proteína en crecimiento que va a estar terminando en el producto, que sería una proteína. Digamos lo que es así como si fuera el librero que nosotros queríamos, ya terminado. Entonces, podemos resumirlo de esta manera. El manual sería el ADN,
La fotocopia sería el ARN mensajero y el mueble ya elaborado sería pues una proteína. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer todo esto? ¿De qué nos sirve pues saber que hay una molécula que en mi cuerpo, que en nuestras células, se encarga de la producción de todo lo que esas células, de todo lo que mis células necesitan? Pues nos sirve mucho cuando queremos, o más bien nos sirve para realizar modificaciones, para aprovechar estas biomoléculas en otros organismos. Y la ciencia que se encarga de esto es la biotecnología. Cuando hablamos de la biotecnología, hablamos del conjunto de técnicas que utilizan las potencialidades de los organismos vivos o de compuestos procedentes de ellos, como enzimas, hormonas, antibióticos, para obtención de productos, bienes y servicios. Es decir, utilizar eh, las tecnologías, es decir, las técnicas eh, biotecnológicas para la manipulación o el aprovechamiento de seres vivos o compuestos que proceden de ellos. Tenemos tres tipos de biotecnología. Tenemos la biotecnología tradicional que hemos llevado a cabo los seres humanos a lo largo de muchos, de miles de años. Por ejemplo, en procesos de fermentación de bacterias y levaduras que se ha llevado a cabo hace miles de años. Por ejemplo, en la fabricación de vinos, de cervezas, la conserva de frutas, lo que llamamos frutas en almíbar, etcétera. La biotecnología contemporánea que hace referencia a la clonación, a la nanotecnología, a los biomateriales y a la reprogramación. Y tenemos también la biotecnología moderna. En los últimos 30 años, los avances en la microbiología, inmunología e ingeniería genética son mediante la manipulación selectiva y programas de material genético que nos permiten el aprovechamiento de otros seres vivos. Entonces, llamamos ingeniería genética al conjunto de técnicas o tecnologías de ADN recombinante que permiten la manipulación y transferencia de genes de un organismo a otro. Y tenemos muchas aplicaciones, desde la generación de combustibles a partir de los desechos o de algunos metabolitos de organismos, la biotecnología verde, que refiere a todo lo que tiene que ver con el ámbito agrícola o con el ámbito de la sustentabilidad. Hay algunas que han dado mucho de qué hablar, algunas personas pues tienen cierto temor, cierto medio o ciertas dudas en cuanto a los organismos genéticamente modificados, es decir, crear organismos que mediante esta tecnología, esta biotecnología, o mediante la ingeniería genética más bien, se puedan estar modificando y tengan propiedades, características que originalmente no tenían esos organismos. Específicamente el miedo viene cuando hablamos de organismos, por ejemplo, que son utilizados para la alimentación. Dentro de estas aplicaciones tenemos varias clasificaciones. Tenemos la biotecnología roja, que es la aplicación de las técnicas biotecnológicas en el ámbito médico, la obtención de nuevos productos y fármacos por organismos, por ejemplo, cuando hablamos de estar obteniendo insulina, la insulina que utilizan las personas diabéticas es generada en bacterias. Hay una modificación genética que se ha realizado en algunas bacterias y se tiene el cultivo, es decir, se mantienen estas bacterias en crecimiento para que estén segregando, para que estén produciendo esta insulina. Ahorita más adelante vemos ese ejemplo más a detalle.
producción de anticuerpos monoclonales y el desarrollo de terapias génicas y celulares. Cuando hablamos de la biotecnología verde, estamos hablando de la aplicación agrícola y ganadera. Cuando hablamos de la modificación en plantas, por ejemplo, para hacerlas más resistentes a plagas, es decir, que si tenemos una planta, digamos, de maíz y hay una plaga que ataca a los cultivos de maíz, esta planta le vamos a estar dando varias estrategias para que se pueda defender, que genere algunos, o más bien que tenga algunos genes que vayan a estar defendiendo, por ejemplo, hay algunas plantas que tienen un gen que cuando un organismo, que cuando un insecto llega a comérselas, va a empezar a comer, ¿sí? Va a llegar a la planta, la va a morder, va a empezar a comerla, pero tiene un gen la planta que hace que se formen cristales en el intestino del insecto y estos cristales van a estar rompiendo el intestino. Es como si nosotros comiéramos un pedazo de botella, de vaso de cristal que se rompió. Entonces, ¿qué pasaría? Dañaríamos nuestro intestino porque es un cristal, es algo que nos va a estar dañando físicamente desde el interior. Entonces, estos insectos pues empiezan a comer la planta, se empiezan a generar estos cristales y empiezan a romper el intestino del insecto, lo cual va a llevar a que se mueran. Algunos otros son resistentes a enfermedades. Hay algunas enfermedades causadas por virus que plantas que son modificadas genéticamente pues son resistentes a esos virus. Sus células están digámoslo así, elaboradas o tienen esa modificación para evitar que los virus se implanten en ellas. Desarrollo de plantas que expresen pesticidas, plantas que se encargan de un autocontrol contra algunos insectos también. La biotecnología azul, que es la aplicación acuática y marina, uso de plantas y productos marinos para obtener nuevos fármacos, restauración y preservación de especies acuáticas y uso de genes de organismos acuáticos para obtener resistencias. La biotecnología blanca está dada en aplicaciones a procesos industriales, producción de nuevos compuestos, desarrollo de combustibles nuevos y uso de bacterias para eliminar vertidos de petróleo. Cuando hablamos de organismos transgénicos o OMGs, muchas veces, o más bien hay muchos tabús, hay mucha desinformación incluso en cuanto a qué tan dañinos pueden ser para el medio ambiente, para ellos mismos o para nosotros los humanos. Hablamos de un organismo transgénico cuando hablamos de aquel que ha sufrido la alteración de su material genético, es decir, de su material hereditario, por la introducción artificial, es decir, por la manipulación genética de un gen exógeno. Esto es proveniente de otro organismo completamente diferente. Lo que les platicaba ahorita sobre las bacterias que elaboran la insulina o que tienen genes para estar obteniendo la insulina. No, la insulina o el gen se obtiene de un organismo, ya sea un humano, o se conoce, vaya, ya en la secuencia del gen que codifica para la insulina. Este gen se le agrega al genoma de la bacteria y esta va a estar empezando a generar ahora insulina. Aparentemente no existen barreras para mezclar los genes, el ADN de dos especies diferentes. Existen bioherramientas moleculares para componer o descomponer al DNA. Hay herramientas, hay estrategias que nos permiten estar modificando el ADN, pero estas bioherramientas son muy complejas, son muy delicadas al momento de estarlas elaborando. Se tiene que tener mucho cuidado en cuanto a los procesos para que el resultado sea el correcto. Y algunas de ellas se dan por el intercambio
de fragmentos específicos de ADN de distintas especies e incluso transferirlos a bacterias. Se descubrió posteriormente que esta práctica se venía haciendo en la naturaleza de forma espontánea desde hace millones de años en los vegetales a través de las bacterias llamadas Agrobacterium tumefaciens. Esta parte es muy interesante porque cuando tenemos, vamos a poner un ejemplo, hay dos plantas que no se pueden mover, dos plantas que están ahí, como ya sabemos, pues simplemente se encuentran existiendo, están fijas, no puede haber una transferencia directa de genes, es decir, una planta no se puede ir a reproducir con otra por sí misma. ¿Qué es lo que pasa? En las raíces de estas plantas existe esta bacteria, Agrobacterium tumefaciens. Las bacterias, recordemos, en las células procariotas, tienen cierto movimiento. Hay algunas estructuras, cilios, flagelos, etcétera, que les permiten moverse. Entonces, cuando tenemos estas bacterias en las raíces de las plantas, estas bacterias van a estar alimentándose de las plantas, van a estar obteniendo el material genético de estas y las bacterias pueden moverse a otras plantas, a las raíces de otra planta y estar dando o estar llevando a cabo la transferencia de estas, de la planta inicial a esta segunda planta. Las bacterias producen hoy en día proteínas humanas por ingeniería genética como el interferón, que nos ayuda en la cuestión inmunológica, la insulina y la hormona de crecimiento, que son de gran importancia médica. Entonces, hemos tomado este ejemplo de la naturaleza y lo hemos adaptado para que las bacterias comiencen a producir moléculas que nosotros necesitamos o requerimos para alguna u otra situación. En cuanto a los organismos transgénicos, son así llamados los organismos que son modificados genéticamente, tenemos desde microorganismos, desde bacterias, que como ya vimos, algunos producen interferón, hormona de crecimiento, insulina, etcétera. Y estos se utilizan muchas veces para la producción de alimentos, la eliminación de basuras, la obtención de materias primas para la industria y algunos son utilizados como para descontaminar lo que en las industrias han contaminado. Muchas veces bacterias son modificadas genéticamente para estar llevando a cabo el saneamiento, para estar limpiando, por ejemplo, suelos que están muy contaminados. Animales de granja también han sido modificados genéticamente, por ejemplo, cerdos, ovejas, borregos, vacas, entre otros. Son conocidos como bioreactores de proteínas terapéuticas humanas en leche. Leche que va a estar conteniendo antitripsinas, factor 8 de coagulación y algunas otras enzimas que los humanos podemos llegar a necesitar o que se necesitan en algún momento. Las plantas genéticas, o llamada también la nueva evolución verde, son resistentes a sequías, plantas que necesitan o que requieren una menor cantidad de agua en comparación a una planta, digámoslo así, no modificada, y que esto le lleva o le confiere una resistencia a las sequías. Resistentes a herbicidas, es decir, plantas que aunque se aplique un herbicida que vaya a eliminar plantas invasoras o otras especies de plantas que no se desean, por ejemplo, en un cultivo, pues que si se aplica el herbicida, las plantas del cultivo deseado, pues no se ven afectadas. O resistentes también a plagas de insectos, que es lo que comentaba hace rato, sobre la generación de defensas en las mismas plantas contra los insectos que puedan llegar a querer alimentarse de ellas. Algunas de maduración tardía o con características para mantener color y sabor después de congelación.
Por ejemplo, plantas genéticamente modificadas, el algodón, la soya, la papa, el tomate y el maíz. Es muy interesante el caso del maíz porque cuando vemos una mazorca, así como la que está aquí en la imagen de la derecha, abajo a la derecha, eh, esta no es una mazorca original de un maíz nativo. El maíz es como una espiga. Recordemos la forma de una espiga de trigo. Bueno, una apariencia similar tiene el maíz original. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente, las personas, el ser humano, fue seleccionando las plantas que daban maíz más grande, que tenían, o que iban teniendo estas características, fue seleccionando esas plantas y fue mezclándolas. Es decir, hubo una selección artificial, por así decirlo, que lo realizó el ser humano, para tener, al final de cuentas, un maíz de este tipo, un maíz que, si lo comparamos con el maíz original, este, nativo, pues es muy, muy diferente. Entonces, eso también tiene que ver con las cuestiones biotecnológicas, como la selección y el aprovechamiento de características de algunos organismos, y la selección, la aplicación del ser humano, la intervención más bien, perdón, del ser humano para ir modificando a estos organismos. Hay varias técnicas de ingeniería genética. Se le llama así al conjunto de técnicas nacidas de la biología molecular que permiten manipular el genoma de un ser vivo, introduciendo genes en un organismo que carece de ellos, es decir, transfiriendo una característica de un organismo a otro que no la tenía. Se puede realizar por enzimas de restricción que son capaces de cortar el ADN por puntos concretos. Recordemos, tenemos una doble hélice, tenemos las bases nitrogenadas. Estas enzimas de restricción van a llegar como si fueran unas tijeras y cortar en un lugar bien, bien específico, que después vamos a utilizar técnicas biotecnológicas como la recombinación de ADN, la secuenciación del ADN, reacciones en cadenas de la polimerasa y aplicaciones diversas para poder obtener el ADN recombinante, que es un segmento de ADN extraño intercalado, es decir, que se ha insertado en el ADN receptor, en el ADN del individuo que no tenía esta característica. Y bueno, hay varias técnicas de ADN recombinante en cuanto a la manipulación genética. Estas técnicas se fundamentan en la doble cadena de ADN, la complementariedad de las bases. Recordemos que siempre se va a estar uniendo adenina con timina y guanina con citosina. El orden de las bases que va a determinar la información de proteínas. Recordemos, cada 3 pares de bases vamos a estar teniendo un aminoácido y ese aminoácido va a estar conformando a la proteína que se necesita. Y el código de transcripción universal. Eh, la biotecnología o el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante se ha llevado o se ha ido avanzando a lo largo de las últimas décadas, específicamente en el último siglo, a mediados del siglo pasado, comenzaron estas modificaciones, estos avances. Desde que se aísla por primera vez el DNA en 1869, hubo un lapso de tiempo en el que no hubo mucho avance. Sin embargo, a mediados de 1900 del siglo pasado, eh, se comienza a volver a trabajar con esto, se retoma y se tienen grandes avances. Por ejemplo, en 1924, Avery demuestra que el ADN
y no la proteína contiene la información genética. Se propone el modelo de la doble hélice por Watson y Crick en 1953. Goldberg descubre la ADN polimerasa, que es la enzima que ahora se utiliza para producir sondas de ADN marcadas. Es decir, la ADN, la polimerasa es una enzima que se encarga de estar preparando al ADN para que se forme una nueva cadena a partir de una ya separada. El descubrimiento de la renaturalización del ADN, se proporciona la evidencia de la existencia de las nucleasas de restricción y la secuenciación del ADN de los seres humanos comienza. Se descubre la DNA ligasa, que es la enzima que se utiliza para unir fragmentos de DNA. Ya sabíamos que existía el DNA, ya sabíamos cómo se separaba y ahora sabemos cómo se une. Todo esto permite desarrollar técnicas de clonación de ADN en los laboratorios y se desarrolló también la hibridización y transferencia sobre gel para la detección de secuencias específicas de DNA. Entonces, la tecnología del ADN recombinante incluye diferentes técnicas, entre las que destacan las siguientes. La rotura específica del ADN, es decir, mediante enzimas o endonucleasas de restricción, podemos cortar parte del ADN que deseamos para poder aislarlo y manipular los genes individuales. La secuenciación rápida, que nos dice cuáles son las bases nitrogenadas que tiene cada uno de los genes que queramos conocer. Es decir, es como estar leyendo el ADN y nos esté apareciendo en una pantalla, en una computadora. ¿Cuál es esa escritura, digamos, que tiene el ADN? La hibridación de los ácidos nucleicos, que hace posible localizar secuencias determinadas de ADN o ARN, la clonación del ADN, mediante la cual se puede conseguir que un fragmento de ADN se integre en un elemento génico autorreplicable, por ejemplo, un plásmido o un virus, y que este pueda infectar una bacteria de tal manera que la molécula simple de ADN puede ser producida generando muchos miles de millones de copias idénticas, es decir, estar clonando esa parte replicando esa parte del ADN. Y la ingeniería genética, que es mediante la cual se puede alterar secuencias de ADN produciendo versiones modificadas de los genes, las cuales se pueden insertar a células u organismos. Entonces, no era tanto. Bien, entonces, observando todas estas características que tiene el ADN, todo lo que tiene que ver con las modificaciones genéticas y todo lo que tiene que estar relacionado con la manipulación del ADN, podríamos tendríamos que tener un poco más claro la cuestión, por ejemplo, con los organismos genéticamente modificados. Si para hacer una simple modificación en un gen de un organismo, el cual ya tenemos en condiciones controladas, al cual ya aislamos el ADN, ya lo purificamos, ya lo secuenciamos, ya hibridamos sus ácidos nucleicos, ya lo clonamos en un vector. Entonces, después de hacer todo esto, todavía hay veces en que falla, en que no se realiza esta modificación porque no hay una compatibilidad o porque simplemente la técnica pues no se llevó a cabo correctamente. Entonces, viendo la complejidad de esta manipulación genética o de lo que conlleva realizar una manipulación genética,
Podríamos discernir entonces que cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, por ejemplo, vamos a poner un tomate, una planta de tomates que está genéticamente modificada, da frutos y si nosotros comiéramos ese fruto, eh, creo que sería muy obvio el que no pudiera pasar nada, el que no pasaría nada. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo no pasa todo esto. Esto se realiza en un laboratorio, se realiza en condiciones controladas. Entonces, si nosotros comemos un organismo genéticamente modificado, no va a pasar todo esto en nuestro cuerpo, no va a haber ninguna modificación en nuestro ADN y por lo tanto pues podemos obviar que es seguro el consumo de organismos genéticamente modificados, viendo la complejidad de las técnicas que se necesitan para modificar un organismo. Entonces, ya conociendo esto, podemos poner en la balanza, bueno, ¿qué es mejor? Un organismo genéticamente modificado que pueda resistir sequías, plaguicidas, que pueda resistir plagas de insectos, etcétera, o mantener organismos, que sí, no está mal mantener un organismo natural, un organismo original, pero sí pudiéramos quitar ese miedo de que existe o que puede existir muchas veces por la desinformación. De si comes un organismo modificado genéticamente, pues tú también te vas a modificar porque estás consumiendo algo que está modificado, pero ya conociendo la complejidad de estas técnicas de manipulación genética, pues podemos discernir que no es así, que es totalmente seguro el consumirlos. Y bueno, eh, vamos a quedarnos hasta aquí. Seguimos viendo a detalle algunas de estas técnicas en la siguiente sesión. Como les comentaba al principio, esta sesión está, bueno, este tema está designado a dos sesiones, a este y a la siguiente. Entonces vamos a quedarnos aquí para en la siguiente sesión terminarla. Eh, Estoy con la carga de sus calificaciones. Estoy recibiendo actividades fuera de tiempo. De hecho, si alguien tiene alguna actividad eh, que no logró entregar, me avisa por favor para habilitarlas. Yo voy a habilitar de todas maneras en esta semana. Van a tener habilitadas las actividades después del primer parcial. Van a tener publicadas las actividades de puntos extra y las actividades de recuperación. Les pido un poquito de paciencia, por favor. Yo sé que la han tenido a lo largo del tetramestre. El yo estar recibiendo actividades fuera de tiempo me atrasa también para la carga de calificaciones en la plataforma. Entonces, les pido su comprensión en apoyo a los compañeros que están entregando fuera de tiempo y tengan por seguro que cada una de sus actividades están siendo revisadas. A mí me llegan las actividades en la plataforma, yo las reviso. Lo que me toma un poquito más de tiempo es cargar la calificación a la plataforma, pero cuenten con que cada una de sus actividades está siendo revisada y va a tener su calificación. Yo espero en esta semana avanzar más en esto, en lo que ustedes me entregan las actividades de puntos extra. Sobre esto, yo recomiendo al menos la actividad de puntos extra, realizarla. Nunca nos queman un punto extra, es un punto sobre promedio, entonces muchas veces me preguntan, maestro, es que pues cómo voy para saber. Bueno, yo desde mi punto de vista, es una sugerencia, aunque tuviera 9, hago una actividad de punto extra y ya tengo el 10. Entonces, pues no esperemos andar mal para poder tener un puntito extra. La cuestión de la actividad de recuperación, esta es únicamente para quienes tienen entregadas menos de 4 tareas. Les recuerdo, sus tareas absolutamente todas están siendo revisadas, todas van a ser cargadas la calificación. Si ustedes tienen duda, simplemente vean cuántas tareas he entregado. Pues de 6 llevo 5, de 7 llevo 4. Entonces, si entregué más de 4 tareas, pues no me preocupo porque para empezar no tengo derecho a la actividad de recuperación. La actividad de recuperación es únicamente para quienes tienen entregadas menos de 4 tareas o que no presentaron el examen parcial. Si ustedes presentaron el examen parcial,
y entregaron 4 tareas o más. Si me entregan la actividad de recuperación con la pena, pero el mismo sistema no me deja revisarla porque no entran dentro del rango de tener derecho a la revisión de la actividad de recuperación. Es únicamente para quienes no presentaron primer parcial y tienen menos de 4 tareas entregadas. La cuestión de punto extra, como les digo, pues nunca está de más un puntito extra. Si tengo 9, pues voy por el 10, ya lo aseguro. Ya lo aseguro. Entonces, quedo al pendiente de sus mensajes en la plataforma. Espero no tener problemas con esta sesión, con esta grabación. Hasta ahorita transcurrió bien en cuanto al tiempo. Finalizo la sesión y inmediatamente comparto la grabación, esperando no tener ningún problema. Quedo atento a cualquier duda en la plataforma. Nos estamos viendo la próxima semana. Tengan un excelente casi fin de semana. Cuídense mucho, no bajen la guardia. Siguen aumento los casos de COVID, entonces pues vamos a seguir cuidándonos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves.